Buenas, muy buenas a todos. Perdón que estaba conectando. Hola, ¿Cómo están? ¿cómo estás, Leandro? ¿Me escuchás bien? Perfecto, buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos los que están conectados, que se conectaron un montón. Estaba ahí tocando y veía que iba entrando la gente, así que bienvenidos y bueno, sobre todo a vos, nuestro invitado de hoy. Muchísimas gracias por participar de este bloque que inventamos acá en Voces del Sur, en donde nos gusta convocar a distintos poetas actuales para hablar un poco sobre su obra. Así que, bueno, sé que hay que esperar unos minutitos para que la gente ingrese, pero como veo que bastante venimos bien de convocatoria, arranco, si te parece. Sorpresivamente, debe ser mérito tuyo. Buenísimo. Bueno, Leandro Diego es escritor de narrativa y poesía, cualquier cosa, vos decime si me equivoco. Es también periodista, licenciado por el Instituto Grafotécnico. Escribió un libro de cuentos llamado Restos Nocturnos que publicó Editorial Galmort en 2011. Y bueno, y hoy estamos acá un poco por esta excusa de hablar de poesía y gracias a Monoimi, que es un poemario que publicó Años Luz y que acaba de salir en el mes de noviembre, si no me equivoco. Y bueno, aparte de eso, él también tiene una revista digital, vendría a ser un blog llamado Sigurat, en donde habla sobre literatura argentina contemporánea y publica también en otros medios como Centro Hausa sobre arte, cultura y demás hierbas. Así que Leandro, bienvenido, muchísimas gracias por participar. Recibí el No, al contrario. poemario con mucha alegría en el espíritu, porque la verdad que eh, hace mucho no leía este tipo de poesía y me hizo muy feliz, sinceramente, este tipo de Bueno, búsquedas eh, que tiene acá la materialidad de tu voz. Así que, si te parece y estás cómodo y podemos arrancar con tu lectura, así aquellos que no conocen Monoimi, que quizás como es muy nuevito, no todos tengan la suerte de haberlo leído, pueden conocer un poco de lo que vamos a hablar. ¿Te parece? me parece, dale. Bueno, ante todo, gracias a vos también por la convocatoria, por la lectura, a Voces del Sur también, obviamente, por el espacio. Es difícil leer, siempre tengo la duda de saber qué leer o qué no, porque es un texto tan fragmentario que la selección es un poco azarosa. Eh, pero traté de elegir algo que haga sentido y que no sea lo que ya anduvo circulando como para que haya la posibilidad de conocer algunos otros poemas. Así que empiezo, si te parece. Cuando quieras. Muy bien. Todo, cualquier cosa menos un infiernado, te van a decir tus amigos, tu familia, tus maestros. No es que te lo vayan a decir, pero te lo van a decir. Todo menos un infiernado. No van a querer cerca a alguien que empuje. Van a querer empujar ellos al tiempo para que pase y vuelva a pasar. Porque tienen que volver, se van a prometer, el tiempo de las cosas que perdimos. Porque tienen que volver, se van a convencer, al menos las cosas. Y si no vuelven, van a querer que al menos vuelvan las cosas, a incrustarse ahí. Esperanza y prepotencia. Lenguaje como un virus, lo peor de la especie, parasitando lo mejor de la especie. ¿Qué otra cosa puede hacer un infiernado más que infiernarse, inmolarse, prenderse fuego frente a un símbolo X y justificar entonces el desprecio, el miedo acre que disfrazado de prevención, de sugerencia y de consenso lo inventó? Antes, la memoria de la especie se redujo y el número doméstico de recuerdos que hace al mundo y lo hace a él, tan ahí como las cosas, en el living, en la pieza, en la cuadra, no hizo, sin embargo, ni hace, aunque también esté ahí, en el gueto, en el barrio, en la cuadra, al ojo primoroso que sin Don Yatel impone su existencia y aunque ya no remita a nada, se incrusta prepotente en la maroma de los días. Lo que se olvida seguido, había dicho el tabunco la mañana que largó el hierro, es que el esfuerzo libera energía,
que toda acción alimenta el caos, aunque haga parecer a la cuadra, al barrio, al gueto, un poco más reales. Y don Yatel, que en esa época guanaqueaba como loco, por tanta ginebra, tanto vino y tantos años, estaba poco, hablaba menos, y pedía giladas que pagaba con mosca comunal, se le cagó de risa en la cara. El tabunco lo hubiera roto a palazos ahí mismo, al ojo, que ya no mira ni a Winca ni a nadie, si no hubiera intervenido la municipalidad velando por lo que en última instancia pagó. Y eso es la obra, escribe él en el cuaderno Moleskine, sin su tiempo. Eso es la obra siempre después, escribe. Un ojo abierto, mira ni es mirado, escribe, porque de eso ya se ocupa el Estado. Gino va a decir que después de cada sesión, así va a decir, purificada. Va a decir que cada vez que Heraki obtura, pierde algo que no necesita. Va a jurar que el cuerpo se le va vaciando de a poco. Cosas que están pasando en el Garlic, en pleno corazón de gueto, a pocos metros de la frase, pero a pocos metros también de la ventana donde la memoria, escribe él, un disco líquido que se expande espeso entre los límites difusos de la oniria. Los recuerdos se mueven en el fondo oscuro de la identidad. ¿El ritmo de qué? ¿El latido de cuál membrana? ¿Qué cuerda enrollándose en qué dimensión orquesta el baile absurdo, la danza rota de la biografía en suspensión? El Big Bang de los cuerpos, el Big Bang, la violencia de los cuerpos, las analectas de la especie fluyendo por las venas. Una realidad fractal que se multiplica en el error del tiempo. La nada llama, convoca, y por intrépida que sea la sequía humana, cada mañana se la deja ahí, en esa forma ausente que queda en la cama sin hacer. Y hasta ahí, si te parece bien. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias por la lectura. Siempre está bueno, aparte, escucharlo en voz de quien lo escribe, ¿no? Eh, Porque, no sé, bueno, a mí siempre me gusta mucho que los poetas lean sus propios poemas. Eh, bueno, tengo un montón de preguntas al respecto, así que vamos a arrancar. Eh, Voy a aprovechar un poco, bueno, esto que vos seleccionaste para leer, porque si bien, digamos, vi varias entrevistas y leí cosas que salieron, pero como quizás no todos los que están acá hoy tuvieron la suerte, así que quería preguntarte por este cuerpo que aparece en los que acabas de leer, de los infernados, porque así como aparece este, digamos, este cuerpo, digamos, de personas que vienen a ser los infernados, también está en el texto otro cuerpo que es el de los dolientes, ¿no? Que parecieran ser, si no me equivoco, menos en mi lectura, algunos antagónicos. A medida que yo leía, decía, bueno, sí, son cuerpos sociales, pero lo que más me interesó fue que, bueno, adentrando un poco más en el texto, en el texto le digo texto porque me parece que no es, o sea, que es poesía, seguro, eso seguro, porque es muy poético, pero como que es tan narrativo que es como difícil decir, bueno, es una poesía muy narrativa. Y adentrándome, habla en un momento sobre el acontecimiento, ¿no? Y ese acontecimiento que en el que nace la repetición. Y me parece que en esos cuerpos, tanto en el de los infernados como y sobre todo en el de los dolientes, reside allí algo muy, muy particular que me gustaría preguntarte. ¿Cómo es que fue tu búsqueda, ¿no? Eh, por por estos cuerpos que vienen a convertirse en personajes de alguna manera. Ya, vamos por ahí porque después tengo más preguntas. Bien. Me alegra en principio lo que decís de llamarlo texto, ¿no? O sea, ya es como yo lo llamaría también, ¿no? Porque si no ya es empezar a hablar de cajoncitos en los cuales no vale la pena. Además me parece que uno de los objetivos del texto es evitar eso. Así que Mm. me parece así, muy acertado. Con respecto a lo de los dolientes, el otro día me habían me encontré pensando sobre el cuerpo social que nunca había pensado. eh, y ahora vos me haces pensar en los infiernados como un cuerpo social que tampoco yo lo había pensado como un cuerpo. Más bien pensaba en los infiernados o en el infiernado como una entidad ausente ya en la sociedad que refleja Monoid. O sea, no hay infiernados. De hecho, en el texto creo que la persona que encarnaría esa idea que la voy a desarrollar es la de Darlit,
que es como un personaje extraño, que es una mujer que está ahí discurriendo en un bar, de la cual se conocen fragmentos de su monólogo. En cuanto a cómo los pensé, no es fácil de responder. El cuerpo de los dolientes es algo que siempre estuvo en mí hasta que encontré la palabra. No sé, recuerdo mi manera de expectar las manifestaciones desde el 2001 en adelante, pero sobre todo, como decía el otro día, hablando con uno de los chicos de la editorial, a partir de las manifestaciones de Bloomberg, yo empecé a detectar algo en las manifestaciones sociales que, que es, eh, que es difícil de charlar sin herir ninguna susceptibilidad, ¿no? Pero que tiene un poco que ver con el reclamo en forma de dolor, de ahí que se llamen los dolientes, y de un dolor que yo juzgo ajeno. O sea, que yo juzgo que no es un dolor propio del cuerpo social que está reclamando. O sea, le duele a otro y hay manifestaciones que se generan para, no para apoyar el dolor ajeno, como fue en otra época por ahí de nuestra historia, sino para hacerse carne del dolor ajeno, vivenciarlo y experimentarlo como propio, y declararlo propio como si eso fuera una manera de hermanarse a una clase a la que no se puede pertenecer por otros modos. Y creo que de allí salió la idea de los dolientes. Es de mi observación de las manifestaciones sociales desde el 2001 para acá, ponele. Ujú. No sé si querés hacer una repregunta, porque a veces me pierdo en este tipo de... No, no, sí, la repregunta estaría si para vos sentís que por más de que los infiernados quizás no tengan una representación, yo en mi lectura lo veía mucho con la imagen con la primera imagen, ¿no? Del chico que está calentándose las manos en la lata, para mí ese era el infiernado, ¿no? Pero bueno, quizás es mi lectura, claramente. Si vos ves ahí como unos antagonismos, ¿no? Porque cuando el personaje habla y le dice que no van a querer que esto, ¿no? Que vos no seas un infernado, eh, está como de alguna forma, bueno, dividiendo las aguas, ¿no? Entonces desde ahí que yo lo veía como viste que, bueno, esto pasa mucho en la literatura, que por más de que, como si fueran personajes, ¿no? Esos cuerpos sociales pasan a ser personajes. Y en un texto que concede tantos personajes, a mí me sucedió que, bueno, los dolientes y los infernados eran como una especie de sinécdoque, ¿no? Como algo que representa un cuerpo más grande de personas a las que el texto decidió no darle, digamos, quizás rasgos tan distintivos como a otros personajes del texto Sí, que de alguna sí, forma conglomera muchas más personas, ¿no? También, por eso mismo. sí, sí, igual sí funcionan como una oposición, lo que pasa es que yo no lo había advertido, pero sí, sí funcionan Mm, como dos cuerpos que cruzan desde ya. Y tal vez el link que puede haber entre el pibe que se está frotando las manos en el tacho de lata como posible infiernado, nunca lo pensé, pero es muy probable que Darlit, como que este monólogo acerca de no van a querer que seas un infiernado, sea un discurso hacia él. Eh, porque este chico que está ahí, que lo único que hace es calentarse las manos en un tacho de lata en toda la obra, es como una especie de persona que está encerrada en una encerrona, valga la redundancia, social, de clase, donde no hay futuro, donde bueno, se desarrolla, es un poco como una mm, quietud de la que, digamos, bueno, Dini se declara, eh, denuncia la imposibilidad de movilidad social, de alguna mm, manera. Y ese chico no solo está detenido por su propio presente y por sus propias condiciones, sino también por un discurso imperante, que es el discurso de no te infiernes, no te inmoles, no hagas nada. O sea, mm, quédate y viví lo que te tocó. Eh, Creo que ahí los infiernados estarían por ahí encarnados en un posible futuro de este pibe que está lleno de voces alrededor que le sugieren que no se convierta en eso, ¿verdad? mm, Tal vez porque esa sería la única manera de trascender. totalmente. Bueno, voy a aprovechar que
dijiste Monoimi para hacerte la pregunta de que yo ya investigué un poco y lo sé, pero para el resto de los compañeros que no lo sepan, ¿por qué elegiste este título tan singular, ¿no? Para el texto? Contanos un poco. Los disparadores del texto, después de todo el tiempo que yo estuve trabajándolo sin saber que estaba trabajando esto, digamos, después de la etapa intuitiva, la inicial, los disparadores fueron cuatro. Uno fue el pibe, calentándose las manos en un tacho de lata. Eh, el otro era una especie de fantasía de reclusión que yo siempre tuve y que ya lo había desarrollado en un cuento hace más o menos 10 años, donde hay alguien que se queda agachado y vive como agachado y no quiere salir de su casa y demás. Eh, la ventana y la autopista como un lugar, o sea, una casa que tuviera una ventana que da a la autopista como un lugar desde el cual me gustaba mirar el mundo, me parece un gran punto. Monoimi, que es un concepto que creo que lo leí en un libro de Blanchot. Ahora me cuesta rastrearlo, pero yo creo que sale de ahí. Eh, ¿Se está escuchando bien, Flor? Porque yo te veo medio entrecortado. Sí, 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 yo te escucho bien. Perfecto. Eh, y, y, bueno, cuando leí el concepto de Monoimi, me acuerdo que me saqué un print de pantalla, estaba leyendo en la tableta, y lo quedé y lo revisé cada tanto porque me atrapó. Es un concepto de justamente, es una palabra antigua japonesa que habla de un periodo de confinamiento que antes de celebrar, antes de determinadas fiestas tradicionales en Japón, eh, se pasa un periodo que puede ir de 7 días a 30, ayunando, sin tener contacto social, sin recibir cartas ni siquiera en esa época, eh, como una idea de purgarse de las malas energías antes de contactarse con los dioses. La idea era llegar limpio espiritualmente a una celebración con la divinidad. Y la idea de alguien que estaba entre 7 y 30 días encerrado me parecía muy seductora antes de la pandemia, obviamente. De todas maneras, después de la pandemia Sigue también, soy de siendo los que, seductora. sí, sí, soy de los que disfrutaron la reclusión. Eh, eh, y, y es un concepto que desde que lo leí sabía que iba a ser el nombre de algo. O sea, no sabía bien Mm. qué, porque todavía no estaba escrito el texto, pero vino como a cuajar con todos estos disparadores que te mencioné antes, el del pibe agachado, el otro pibe frotándose las manos, la idea de la reclusión, la ventana y la autopista. Bueno, sí, es ahí. Hay alguien que está ahí encerrado haciendo su propio monoimi. Que, si me pongo fino y un poco autobiográfico, era yo mismo, porque durante esos años fueron 5 años en donde yo, después de tener un quiebre con la narrativa y con el periodismo, básicamente dejé de hacer todo. Leí mucho, pero no escribí más hasta que apareció Monet. Fue como mi Ujú. propio regreso. Claro, fue tu propio retiro. Exacto. Eh, a mí, cuando yo descubrí que eso era el significado del texto, porque lo busqué, no encontraba nada, hasta que vos le dijiste, y dije, menos mal que lo dijo, porque yo ya no sabía dónde buscar. Obviamente pensé en la pandemia y dije, qué loco, Sí, ¿no? Porque uno parte que el texto, digamos, tiene su tiempo, entonces no es que, bueno, lo escribiste ahora, no lo escribiste en este año, ¿no? Lo trabajaste un montón, eso también se nota mucho. Y quiero leer un poema, si me permitís, que cuando limpié el momento en que vivimos con el título del poemario y este poema, dije, o sea, qué bueno que aún en la literatura siga habiendo estas voces que parecieran tener como un ojo en el futuro, ¿no? Es el poema número 25 que dice, las nuevas enfermedades las descubren los muertos. Los médicos las identifican, las nombran, las catalogan y las curan, sí, pero cuando ya murieron varios. Y yo quedé como totalmente estupefacta, porque dije, qué increíble, ¿no? Como una mirada desde, digamos, en un momento que puede ver, predice lo que estamos viviendo, ¿no? En el sentido. Eh, ¿Vos lo pudiste ver, digamos, te hizo ruido, de hecho, que haya salido este año Monoimi? sí y no. O sea, ese poema que leíste es la primera vez que escucho algo de Monoimi en voz de otra persona. Se siente raro. Eh,
está muy bueno, es una buena sensación. Ese poema que elegiste yo lo tengo muy registrado, pero es muy loco, porque yo cuando escribí eso me acuerdo que lo escribí y con qué razón. Y yo en verdad, la, el tema de la salud y las enfermedades eran una especie de alegoría para hablar de las obras de arte. O sea, jamás pensé verdaderamente. O sea, usé la enfermedad y la muerte, que también pienso eso, pero como vehículo para expresar otra cosa. Así como pude haber usado por ahí otra alegoría que no tuviera absolutamente nada que ver con la salud y la enfermedad. Ahora que vos decís esto y que lo escucho, es como si, bueno, porque lo escribí, no sé, eso lo escribí hace mínimo 3 años, porque me acuerdo que no vivía donde vivo. Tiene su larga data. Eh, Esto que vos mencionaste. Pero sí, en un momento del año pensé que loco, que un texto que se llama Monoimi, que hay un tipo que está encerrado adentro, se termina editando en un año en cuarentena, que era como loquísimo. Encima, a mí la noticia me llegó antes. O sea, a mí me avisaron los chicos de New Luz que se publicaba en febrero. Eh, y después, ya está, no se publica más. Listo, ya está, colgamos. Y no, y acá estamos, es loco, es raro. Es re loco, es como visionario, ¿no? Bueno, en ese sentido, voy a entrar en otra lectura de Monoimi que tengo, con esta idea de quién puede estar parado en un punto en el tiempo y ver el futuro, que me parecía algo muy Foucault. Y en un momento, uno de los personajes, que es el que escribe, dice que él escribe para no ser escrito. Y a mí me resonó Foucault, no sé si sos lector, si tiene que ver, porque aparte, o sea, conozco un poco el behind the scenes de Monoimi, no nombraste a Foucault hasta ahora nunca. Y me resuena no solamente por eso, no solamente porque Puntum fue publicado en Tierra Baldía, y también por esta cuestión que hay, y mucho, y prolifera mucho a lo largo del texto, que tiene que ver con las marcas, ¿no? El Moleskine con el copyright, a Bagley, Argencar, como de repente cuando llegué a esos dos versos en los de escribo para no ser escrito, dije, acá hay algo que me hace un eco y quería preguntarte al respecto de eso. Si hay Sí, algo ahí que tiene alguna conexión o es mi flasheo, básicamente. no, no, no. Hay algo, pero es tremendo como cada vez que alguien me dice, alguien lee el texto y me da una opinión, una devolución, cómo voy descubriendo yo mismo O sea, para mí es una novedad esto porque es mi primer libro en circulación y es la primera vez que me enfrento a lecturas ajenas, entonces la recibo casi como una ofrenda. Y realmente sí, claro, o sea, Foucault siempre fue. El verso que vos citás, sí, está. O sea, en el momento de escribirlo por ahí no dije, bueno, voy a citar a Fowell, pero sí es una frase que después de que la leí no me la olvidé nunca más, así como la de eh, Osvaldo Lamborghini, que también está en el texto, publicar primero, escribir después y toda esa Sí, cosa. En lo que no había reparado es en lo de las marcas, que es un gran link con Fowell también. Y no había, y bueno, los 90 ya son Fowell, ¿no? Y el texto tiene 90. Pero y no esto, había ¿no? pensado. Del ojo, como esto que tiene Monoimi del ojo puesto en el futuro en un momento, ¿no? Como, y de poder mirar como una época porque digo, si bien el texto tiene mucho de los 90, o sea, en algún punto esto que te decíamos, ¿no? Antes del Monoimi y ese poema en particular, parecieran estar mirando una época que todavía no sucedió cuando vos lo escribiste. Sí, es cierto. Hay un pie puesto en los 90 que por ahí es más estético, si se quiere, y Sí, eh, por ahí está demasiado inmerso en el presente a punto tal de que algunas cosas se pudieron haber vaticinado, obviamente, totalmente fuera de mi voluntad, ¿no? Entonces, cosas que pasan porque sí, uno está sí, en sí, el sí, lugar sí. indicado y recibe un influjo, pero, Mm. pero sí, sí, ahora que lo decís, lo veo yo también. Lo de Fowell es una influencia porque es uno de esos tipos que cuando yo leí por primera vez, o sea, quedé como un quiebre. Cuando uno en sus primeras lecturas tiene un quiebre cuando lea Bob, yo lo tuve. Eh, Después hubo dos o tres quiebres más que fueron Saer, Fowell y para de contar, en mi caso, ¿no? Y hablando de literatura argentina. Sí. No hay muchos más.
Mi relación con Aira no es muy profunda, entonces no lo puedo meter acá, pero, pero sí es uno de esos tipos que leí, releí, releí, releí. No tanto su poesía, extrañamente, más bien sus relatos, pero siempre me ha seducido mucho el tipo de prosa que manejó, que tiene mucho de poética también. Ujú, totalmente. Bueno, entonces ahí ya voy a entrar en una de las tantas posibles lecturas de Monoimi que tiene que ver con el oficio de este personaje que escribe, ¿no? Y, y con esto que, bueno, que vos también mencionaste, que tiene que ver con esta idea de escribir y publicar, y de publicar antes de escribir. Y, y quería preguntarte, porque bueno, a mí me gustó particularmente, estoy pensando como muchas cosas al mismo tiempo y quiero ordenarlas. Me gustó particularmente el personaje de Cultura, porque habla como mucho también sobre, digamos, sobre el mundo de la escritura, y es un personaje que está muy sufriente, ¿no? Como sangra, eh, deglute constantemente, vomita. Es como un personaje que pareciera, digamos, ahí agenciar una idea de cómo vos pensás la cultura. Quizás me permito decir la escritura más en particular. Y, y con respecto a eso, hay una pregunta del público que tiene que ver sobre cómo pensás, digamos, eh, la poesía contemporánea actual que dista mucho de ser a la forma poética que sucede en Monoimi, ¿no? Bien. Eh, Voy a tratar de responder lo último al final. Lo primero eh, es, mira, yo en el tiempo que estaba leyendo, haciendo Monoimi, tuve como muchas lecturas críticas, algunas que influyeron mucho. Fue un momento donde casi no leí ni poesía ni nada. Eh, Más bien releí algunas cosas como Punctum y algún texto de Cohen, eh, pero no estaba leyendo literatura. Hasta que empecé con Sigurd, que como vos lo mencionabas, no estaba leyendo literatura ni contemporánea ni de ninguna estirpe. Y un libro que en ese momento me sacudió fue Cultura asfixiante, del autor francés de Buffet, eh, que es un libro que, bueno, desarrolla toda una teoría acerca de cómo la cultura es completamente opresora para la gestación de arte y cómo la cultura se empieza a parecer cada vez más al Estado, el Estado entendido como quien y produce un determinado modo de hacer, que después hay un montón de gente que va a imitar, no el Estado en términos de intervención económica, sino el Estado en digitador de cultura. ¿Qué tiene que hacer el Estado en la cultura? Esa es una pregunta que Monodimi se plantea y en la que yo doy absolutamente nada que ver. Donde Estado y cultura se vinculan, lo que hay es justamente cultura, con mayúsculas. Ahí lo que Ujú, falta es, o sea, estarían quedando afuera los infiernados, ¿verdad? Esa sería como y sin infiernados no hay avance, no hay nada, hay una chatura general. Eh, Mi idea de la cultura tiene que ver con eso, la simbolicé con una figura gorda, sangrante, con los muñones cortados, perdón, con los miembros cortados, llena de muñones, asfixiante, que se ahoga, que come y deglute sin parar, mm, porque para mí es una máquina que ya está muerta. Me inspiré en una imagen que quedó grabada durante muchos años, que es de un anime que hay en el subsuelo es un anime que propone la lucha del hombre contra una supuesta invasión enviada por dioses, y hay un pequeño grupo de hombres que resiste, digo de hombres porque son hombres literalmente, no por reemplazo de género humano, ujú, eh, y, y donde resisten es un subsuelo donde hay crucificado o crucificada una figura que aparentemente serían restos del primer ser de donde desciende el hombre.
Y es una figura que está ahí, crucificada y goteando. Y de esas gotas, luego sucede algo que en teoría le daría a la raza una esperanza de vida. Bueno, a mí me parece que hay como una fe en la cultura, hay como una fe en, en- en la cultura y en el Estado. El Estado mismo tiene una fe en la cultura que yo no comparto, ni la fe que el Estado pone en la cultura, ni la relación que la cultura necesita tener con el Estado para subsistir. O sea, me parece que en esa dinámica hay, lo que sale perdiendo es la obra, concepto, ¿no? O sea, la obra, ya sea literaria o cualquier otra, deja de existir porque deja de haber tensión, deja de haber un montón de cosas propias que deben existir dentro de la obra. Para mí, Monoimi va en contra de eso, su propia ejecución va en contra de eso. eh, y en cuanto a cómo veo el panorama actual de la poesía, eh, la verdad es que me sentiría medio inauténtico diciéndolo porque no leo poesía contemporánea, lo cual ya es una respuesta. Eh, Ujú. y, y en cuanto al panorama actual general, si querés, de la literatura, eh, a mí me cuesta mucho encontrar algo que me motive ya a esta altura de mi vida. Me cuesta mucho encontrarlo en el presente y muchas veces me cuesta mucho también encontrarlo en el pasado. Fowell mismo decía que llega una edad en que uno tiene que escribir, porque ya no puede leer, ¿no? O sea, tiene que escribir los libros que quiere leer. Eh, Algo de eso también hay. Eh, no quiero caer en el lugar común de decir que el presente es una mierda, porque encima yo formo parte de él. Eh, Sería una contradicción, si no es bueno. Pero, pero sí me parece que hay mucha comodidad, mucha mucho gremio. Por eso también tiene que ver con lo del Estado, ¿viste? O sea, una cosa muy gremial, muy gregaria, que también se menciona en Monoimi. Comodidad, pocas ganas de desafiarse, leer mucho, o sea, una confianza en el acopio para después salir con alguna obra algún texto, digamos, llamarlo, que, que dé cuenta de todo lo que hemos leído, que tenga resonancias y ecos, como decía Libertelo, o sea, mucha escritura utilizada para que justamente el aparato cultural pueda hablar de ella, ¿no? En ese sentido, Monoimi también es un texto que hace las dos cosas. Por un lado, va en contra, creo, o sea, al menos intenté, que no se pudiera hablar demasiado del texto y que a la vez abriera infinitas aristas para que el que quiera pueda hablar de lo que quiera. Y eso sí fue algo voluntario. Eh, Sí, no se puede hacer una sinopsis del texto para que aparezca mañana en un pedacito de página 11. no. Pero el que quiere leer el texto puede hacer un gran mapa de lectura me excede a mí y excede al texto. O sea, es un ejercicio que propone el texto que me parece que es intertextual a propósito. Y a mí me cuesta mucho encontrar obras así, que son las que a mí me motivan. Eh, Mm. de hecho, por eso la referencia de Punctum es tan repetida. Eh, lo que no es tan repetido por ahí es la referencia de Punctum en el sentido de Bartés, la Cámara Lúcida, que también fue una influencia. No sé si contesto del todo lo que me preguntas. A veces tengo la sensación de que No, 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 sí. Eh, yo lo que siento es lo mismo de que el poemario tiene múltiples lecturas y que a diferencia quizás de lo que está ahora más en el canon de lo que se lee y de lo que se produce en la poesía contemporánea, es bastante disímil a Monoimi porque es, digo, no porque esté bien o mal o sea mejor o peor, sino porque es quizás menos espeso lo que hay detrás, al menos para mí, ¿no? Es como que lo lees y el significado y el significante están ahí muy llano y muy accesible, lo cual no me parece mal para, digamos, que sea popular y eso, pero también como que en algún punto siento que subestimo un poco al lector, ¿no? Y en ese sentido, la llegada de un poemario como Monoimi yo lo recibo como un alimento para el espíritu, ¿no? Porque uno lo lee y es como cada vez que lo leía dije, bueno, puedo ir por acá, ah, no, puedo ir por allá. Digo, yo puedo entrarle al texto de diversas maneras y acá podríamos estar hablando, no sé, miles de horas sobre el texto porque tiene muchos personajes que dialogan entre sí, que aunque no estén dialogando entre sí parecieran dialogar. Digo, eh, y hay como espesura detrás, ¿no? De cada uno de los poemas y quizás eso no es algo que se vea comúnmente, ¿no? Como eh, creo que ahí está como lo singular y lo atractivo al mismo tiempo del poemario.
Un Y comentario que puedo abordar. sí, obvio. Mira, lo que decís, más allá de que me resulta muy elogioso y te lo agradezco de corazón, me parece que da en el clavo. Hay dos cosas. Me parece que no hay tanta gente que escriba que se tenga algún contacto con la semiología o con la semiótica. Y ahí ya hay un quiebre. Me parece que el que nunca se cuestionó el signo, el significado, significante, eh, por eso también está en la influencia de Libertela. Quienes nunca pasaron por analizar un poco esa relación que se puede tener con el lenguaje y que el lenguaje puede tener con la realidad, me parece que ya están de un lado. Que no es que esté mal, ni que sea mejor, ni que sea peor, ¿no? Pero que es un vínculo con la escritura que no está atravesado por el conflicto con el lenguaje. Hay gente que es amiga del lenguaje. Bueno, hay un conflicto con el lenguaje. Y parte del trabajo de la escritura es tomar una posición en ese conflicto. Eh, Hacerse cargo de ese conflicto y dar una Mm. respuesta. Al menos es como yo lo entiendo. Después hay otro universo Y por ahí aparte de... y es político incluso, perdón que te Claro, interrumpa yo ahora, ¿no? Eso es político, ¿no? Porque, digo, y dentro del texto y volviendo al texto, cuando hablas de los dolientes y para mí el momento en que más le das en el clavo es cuando decís, bueno, se apropian del lenguaje, ¿no? sí, Como claro. eh, a mí me parece que no solamente es una posición, no sé cómo decirlo, del estudio del lenguaje, ¿no? Tiene que ver con una posición política. ¿Sí? Pero bueno, quienes tienen un contacto con la semiótica o la semiología ya saben eso. Ya advierten que el lenguaje es el principal lugar donde se libran las batallas políticas. Entonces, ya no se puede ser inocente a la hora de usarlo. Quien sabe eso ya no puede usarlo de manera inocente. Y por otro lado, que me parece que va un poco de la mano con esto, eh, capaz compartimos el cansancio, pero me parece que, de lo que estoy más cansado que todo es de lo íntimo. Estoy un poco harto de la invasión de lo íntimo y de las intimidades como la manera de... Siendo yo un gran lector del Hebrero, ¿no? Que es un tipo que hizo de la intimidad una... Pero Amamos al bueno, hebrero, sí. claro, pero no todos somos lebreros. O sea, no cualquiera que esté en un paloma 10 minutos y escribiendo sobre ella produce una novela luminosa. Entonces me parece que hubo cierto efecto y cierta liberación de lo íntimo como si fuera lugar a compartir la existencia, que me parece que va en desmedro de la obra y me parece que tiene mucho que ver con lo cultural y lo cultural, ¿no? Ya es un discurso legitimado. Y como tal, cualquier persona que escriba, me parece, debiera escaparle a los discursos legitimados. Eh, Al menos en mi humilde opinión, sé que esto me va a traer muchas críticas, pero bueno, así es. Está muy bien, pero digo, uno toma, digamos, eso, ¿no? Uno toma, digamos, una posición también, ¿no? Como, digo, no es que esté mal ni que esté bien lo otro. A mí lo que más me gusta leer es esto, digo, cuando el libro me hace pensar al final del día, cuando, no sé, cuando me deja pensando, porque cuando la metáfora se agota ahí, cuando la terminé de leer, ya después no queda mucho más, ¿no? Eh, a mí me pasó particularmente, por ejemplo, que aunque no lo diga en el texto de forma explícita, de repente estaba pensando en el resentimiento de los infernados, aunque ahí no hablara de eso, ¿entendés? Digo, entonces, ese tipo de pensamientos que a uno le quedan a partir del texto me parece que es lo interesante, ¿no? Que cuando hay, digamos, unos versos que son más llanos y que terminan ahí, que la metáfora se agota en el momento en el que releíste el poema, y quizás, y en esto, ¿no? Y en las intimidades, no pensás mucho más, o sea, se quedó ahí, ¿no? Terminaste de leer el poemario y se terminó. No Eso te es lo que decías vos. despierta otro Sí, sí, se da la pensamiento. narrativa también, y es lo que decías vos, que es la poca distancia entre el significado y el significante, o sea, está todo ahí, y no produce nada después, o sea, es una lectura que entra y sale. Que Hmm. yo no estoy muy contento por la gente que puede disfrutar de esas lecturas y la gente que puede escribir de ese modo sintiéndose bien, fenómeno. Me parece que todo ese movimiento tiene que ver con
no me quiero poner demasiado ensayístico, vos frename, pero me parece que hay un movimiento que yo leo hace rato entre lo que es incorporar la escritura como forma de vida y desarrollar una vida sostenible en el tiempo, una vida que te mejora como persona, que te da un ingreso, un trabajo, que te da una fuente honesta de vivir. Y por otro lado están las obras. Eh, y medio como que para mí la obra literaria o la obra de cualquier estirpe es un poco contraria a lo otro que yo dije. Pero me parece que la escritura llegó a convertirse en un modo de vida para mucha gente, afortunadamente, porque es muy sanador, es un gran hábito. El que ejecuta la escritura Sí, sí. salva. Eh, el tema es plantearse qué es lo que se va a escribir cuando se elige hacer una obra, construir un libro y largarlo al mundo. Me parece que esa es una pregunta que se hacen pocos y pocas. Y, Mm. y es donde yo detecto la mayor crisis de la cultura. Eh, Bueno, que para mí hay una, no sé si lo voy a encontrar rápidamente, pero hay un par de versos que a mí me parecen muy interesantes, ¿no? Que pareciera y sobre todo con lo inmediato de que uno vive, con las redes sociales, ¿no? Como que todo es para publicar, ¿no? Bueno, eso que vos nombrabas de Lamborghini, como publicar y después escribir. Y la verdad es que quizás no, ¿no? Digo, quizás no, preguntémonos si todo lo que escribimos es para publicar, ¿no? Y hay el poema 86 dice, ¿habrá algo en eso de escribir para no publicar? bueno, ¿Habrá esa es una algo? Yo pregunta creo que que hay tengo un que- montón, yo creo que hay un montón, ¿no? También, ¿no? Como pensarlo, como invitar a pensarlo, ¿no? A todos, como que no todo tiene que ser para exponérselo al otro y a la mirada del otro, ¿no? Como si justamente no se evalúa tanto lo íntimo, bueno, que siga siendo íntimo. que Eh, siga siendo íntimo, que lo íntimo siga siendo la gracia. íntimo. Sí, hay un poema también que habla de los barberos, en donde hay algo así, ¿no? Como que se muestra demasiado lo íntimo. Ah, Es el un de los problema. barberos me encantó. Sí, tiene larga data. Fue escrito en clave para otra cosa también, pero bueno. Pero no es que esté en contra del lo íntimo, pues yo he leído cosas íntimas. Quiero separarlo esto. Lo que me parece que es un conflicto que hay que plantearse a la hora de producir es, ¿qué pasa cuando algo es tan vulgar? Es tan común y lo está haciendo tanta gente. Mm. ¿Qué tenemos para dar nuevo en esa...? Son preguntas que hay que hacerse para mí antes de escribir un libro, no antes de escribir. Antes de escribir un libro, una obra, antes de armar un texto Claro, y largar un libro. porque Porque, escribir, escribamos todo, claro, pero, vamos a hacer pero todos más felices. seguro, pero creo Libro. que ahí, ¿no? El juego y que esto está bastante en Monoimi, por eso entré en una de estas aristas, porque bueno, a mí aparte me encanta la escritura, me encanta leer, todo lo que sea editoriales, publicación, por eso me gustó ir por ahí, pero digo, como preguntarnos si todo lo que escribimos está hecho para que el mundo lo goce y lo disfrute, o qué es lo que queremos, cuál es el objetivo o lo que queremos lograr con lo que estamos publicando, ¿no? A mí me parece que ahí hay algo interesante, ¿no? Como Y más aún, de tomar un partido, de tomar alguna decisión política, de que haya algo, o sea, de que sea algo más que simplemente un objetivo personal de tener publicado un libro. sí, y más aún, me parece que esa pregunta también eh, muchas veces no nos la hacemos porque una de las respuestas posibles es el silencio. Es decir, bueno, si me hago esta pregunta en serio, capaz no publico. Y si no publico, ¿qué pasa? Bueno, me parece que en muchas existencias esa pregunta, la posibilidad de no publicar, desarticularía un modus vivendi. Y desarticular un modus vivendi ya es prácticamente morirse hoy por hoy, en donde todo es eco, resonancia, lo que mostramos, lo que se replica y demás. A ver, todos estamos inmersos en esa dinámica. Y no se trata de escapar a esa dinámica porque tampoco soy, descubrí con el tiempo que tampoco soy un apocalíptico. Eh, si yo fuera un infiernado, como los que proponen, no habría monoímico, como lo que está en el texto, ¿no? Yo soy otra cosa. Pero sí me parece que hay preguntas que hay que hacerse y aún a riesgo de que la respuesta sea el silencio. Que a Sí, mí o que me... nos incomode, o que la respuesta nos incomode, ¿no? Bueno,
Nos fuimos un poco por esta rama porque a mí me interesaba mucho esto, pero había una pregunta más del público. También los invito, a mí, yo te tengo a vos trabado, pero vos me escuchás bien, ¿no? Porque te me quedaste como la imagen. Perfecto. Eh, Buenísimo. Otra de las preguntas que tengo que me dejaron acá del público tiene que ver con la forma, ¿no? Te la voy a leer un poco porque me la pasaron de una forma muy interesante y quiero replicarlo. Dice que el texto está al acecho de una forma, desde la respiración al versificado. Si podrías desarrollar cuáles son los procedimientos retóricos que te permitieron establecer la forma, ¿no? Lo estoy ¿Me pensando escuchaste? porque... Ah, está bien. Sí, No sabía si me había trabado, si lo perdí total estoy conexión. pensando porque mm, yo no sé si me planteé eso. O sea, estoy tratando de ver, porque el planteo por ahí está, pero está en un nivel tan mecánico, tan poco racional, que cuesta por ahí abstraerme para decirlo en forma concreta. Pero si tengo que responder lo que ahora me surge de la pregunta, capaz mañana me surge otra cosa, es que no utilicé ningún procedimiento retórico. O sea, simplemente escuché. eh, eh, a ver, plantearse la cuestión de utilizar procedimientos retóricos, para mí, implica la disolución de forma y contenido, cosa en la que yo no creo. Entonces, yo procuré o intenté arbitrar lo menos posible en la forma en la que salían las imágenes que se expresaban en los poemas que fui escribiendo. De manera tal que no hubo un trabajo voluntario o consciente con la forma del texto. Eh, lo que traté de hacer es de escuchar la manera en que iban surgiendo las frases en mí, cortarlas cuando mi respiración mental lo requería y, y tratar de de estar muy fino a la hora de- de visualizar también las imágenes para ver dónde terminarlas. Y después hay un poco de caos también y un poco de azar. Yo quise incluir al azar dentro de la forma. Y eso me lo hizo ver Marcelo Bonini, al que de paso saludo, en una reseña que publicó hace poco para El Cocodrilo, la revista. Yo nunca había linkeado este procedimiento del azar con la cita de Libertera que abre el libro, y es cierto. O sea, yo introduje el azar en la forma precisamente como una manera de no tomar demasiadas decisiones respecto de ella y para vivirla como parte de un proceso, que el contenido dictase su propia forma y no dividirlo. Ok, pero igual, digamos, de alguna manera, o quizás a través de las voces de los personajes fue que fue surgiendo más la forma, porque digo, hay mucho en el texto hay partes en itálicas, hay partes que están negrita, hay, digamos, hay ciertas cuestiones de forma que son llamativamente, digamos, en el texto que uno no ve en todos los poemarios también, ¿no? Como en No, ese sentido, tenés razón. cómo tomaste la decisión de, bueno, esto, está bien que por lo general, en las veces en las que va en itálicas, tiene que ver con como o lo que escribe o lo que dice uno de los personajes, como es un poco está, pero después hay, no sé, la elipsis siempre aparece en negrita, que la elipsis es como si fuera un personaje y no al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ahí es donde digo, hay algo en la forma más allá de que quizás no, que sea azaroso, ¿no? Pero hay algo, una búsqueda. Sí, sí, sí. ¿Sabés en dónde yo puedo llegar a detectar la búsqueda? En dejar siempre la puerta abierta, no cerrarla nunca. Las negritas de la elipsis sucedieron en la anteúltima corrección cuando yo estaba trabajando con los chicos de la editorial. Es algo que yo nunca había pensado antes.
Sí es cierto lo que decís de las voces, que es otra cosa en la que yo no había pensado y sin embargo es cierto. Hay varias voces y cada una tiene su particularidad y tal vez, a ver, eso sí por ahí tiene que ver un poco más con el oficio narrador o narrativo, si se quiere, que es el de estar atento a escuchar esas voces, cómo se expresan y tratar de plasmarlas. Son voces que conviven con uno, no es que uno, viste, Sí, sí, sabes que sí, no se puede hablar así, o sea, viene una voz y uno la deja pasar. Eh, si hay un mérito voluntario de parte mía, creo que tiene que ver con estar abierto a que esas cosas sucedan, con no imponer mi voluntad eh, y con tratar de mantener la puerta abierta hasta el final del proceso, a posibilidades de cambios, a lo que sugiera de la espontaneidad. Es un texto que yo siempre digo que nunca, podría no haber terminado nunca. Si yo sigo revisándolo cada tanto, voy a agregar o sacar cosas. Está la figura de Casero, que fue totalmente, sí. hablando Espectacular ese poema. pero cuando yo escribí eso, el casero no era este. Entonces es Claro, como, y a su vez estaba presente, pero lo de los flanes no existía cuando yo escribí el texto. Entonces, claro, en las sucesivas revisiones fui agregando pequeñas cosas. Creo que esa sí es una decisión de forma también. Es eso sí. no creer en la forma que ya tiene el texto, sino permitirse cambiarla cada vez que la situación te lo dicte. Hmm. Sí, o sea, se nota que hay como una intencionalidad en la forma, quizás, aunque a vos no la hayas, o sea, aunque no la hayas premeditado tanto como hay ciertas intencionalidades que se ven, ¿no? Como ahí detrás. Quizás no quizás no en el sentido clásico ¿no? De pensarlo, sino en otro sentido, pero sí hay como, me parece que en este tipo de gestos, ¿no? Y, y bueno, aprovechando que justo mencionabas lo del tiempo y otra de las preguntas que tenía para hacerte era se nota que tuvo un tiempo de hechura el texto. Eh, ¿Cómo te diste cuenta vos el momento en el que el texto ya estaba? Porque esto que decís, ¿no? Uno podría ponerle una palabra acá, corregirlo acá, otra itálica acá, la negrita acá y estarías 1000 años. O sea, ¿en qué momento dijiste, bueno, me siento ahora bien con este texto, ya está? Nunca. Nunca. Cuando lo vi impreso, te diría, un poquito Claro. antes, pero no porque no estuviera conforme antes, sino porque realmente va a parecer que estoy armando como una épica del texto, ¿no? Pero no, la realidad es que fue un texto que tuve que abandonar. O sea, no, pero porque recuerdo el momento exacto en que dije, "No, yo no puedo seguir escribiendo esto más tiempo, yo no puedo cada tanto imprimirme las 90 partes de Monoimi en hojas diferentes y estar haciendo tal, o sea, me voy a volver loco. O sea, Mm, es muy divertido, es muy placentero, pero bueno, ya está, la vida sí. continúa. O sea, la decisión no fue a partir eh, la, de estar conforme con el texto, o de decir, bueno, esto está listo, sino que creo que la decisión vino más por el lado de la vida que por el lado de, pero bueno, hay que pasar a otra cosa, o sea, ya está. Pero por ahí esa decisión la puedo tomar porque ya había una confianza anterior en que, en que el texto me representaba a mí, representaba un momento de mi vida, una serie de años en las que yo estuve trabajando, como te decía, más en la crítica y demás, que representaba mi manera de ver y sentir muchas cosas, y tener esa seguridad o esa tranquilidad me permitió también en un momento decir, bueno, lo corto acá, porque digamos, todo lo que surja de acá en adelante eh, son vaivenes, correcciones, búsquedas posteriores, pero digamos, el alma del texto ya está. Eh, Ujú. Podría responder mejor tu pregunta, cuando sentí que el texto me representaba. Sí, 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 se entiende perfecto. Es más o menos creo que lo que sentimos la mayoría. Como decís, bueno, me siento bien representado, como que puede ir, creo que ahí Claro. ya, porque si no, nunca lo terminaría uno de trabajar. Bueno, vamos a ir cerrando, no sé si tenés ganas de leer algún otro o No elegí nada, eh, no elegiste no ningún tengo otro, plan está B, bien. Quiero no ver tengo plan B. si me olvidé de alguna pregunta, por eso estoy mirando hacia el costado. Eh, pero creo que
que trabajé sobre todas y aparte, o sea, tengo una sobre los personajes, pero vamos a estar una hora más y el tiempo del Instagram no sería el adecuado, pero bueno, seguramente vayan a ver otras entrevistas que te hagan y en las que puedas seguir viendo estas múltiples posibles lecturas que tiene Monoimi. A mí me parece que viste que uno como lector hay temas que lo obsesionan y que son los que más le gustan. Y en mi caso particular es todo lo que tiene que ver con el olvido, la memoria. Y hay varios poemas en los que eso, digamos, está bastante, de hecho uno de los que vos leíste tienen algo de eso. Y quería preguntarte si hay algún, digo, uno o dos grandes temas así que sean para vos eso, tu obseso, ¿no? Más allá de esto que hablamos de lo político y de la semiología, o sea, más allá de la semiología y lo político, que esto ya un poco lo hablamos, o sea, algún otro tema para... Entiendo la pregunta. Mira, el tema de la identidad es un tema sobre el que pienso mucho y desde hace muchos, muchos años. Es como una de las obsesiones, porque es un tema al que se le puede dar mil vueltas. Además, la identidad como cárcel, pero también la identidad como el precio a pagar por vivir en sociedad. Eso es imposible. Entonces, uno está condenado a estar disociado. Eh, por más eh, armónica que uno pueda diseñar, está condenado a tener múltiples identidades. Me parece que después está la idea de creer que uno es alguien, ¿no? De que soy yo. Eh, eso sos vos ahora. El tema del olvido y del recuerdo que mencionaste tiene un poco que ver con eso. Y también es un tema bastante premonitorio porque eh, o sea, yo en su momento no lo pensé esto desde ya, pero mi abuela ha tenido Alzheimer y mi padre está con un proceso cerebral similar y también por ahí, bueno, también premonitorio, por ahí más desde el lado íntimo que desde el lado social, y son temas que sí, que siempre me preocuparon y por ahí ahora más. Claro, por Y el después por contexto, el ¿no? contexto. Sí es un gran misterio, o sea, realmente cuando te enfrentas a situaciones como estas, la identidad, la memoria, el recuerdo, o sea, se quiebra tan fácil todo que es muy, muy misterioso todo ese proceso. Y más misterioso se pone cuanto más cerca tenés experiencias como esta. Y después, otro gran tema para mí es más estético y tiene que ver con los intervalos. Estoy tratando de escribir una especie de elogio de la pausa, tanda comercial de los 90, pero se está demorando. Me parece que algo que formó parte de todo Monoimi es esta idea de que los intervalos son necesarios para que el sentido se haga. O sea, no para transmitir sentido, volvemos a la semiótica si querés, no Ujú. para transmitir sentido o para dar un sentido, sino para dejar espacios vacíos para que el sentido se haga. ¿Dónde? En el que lee, en la experiencia de lectura, en la experiencia estética de un texto, que es lo que busco yo también cuando leo. Eh, Tal vez esas son dos de las grandes temáticas que atraviesan Monoimi, pero que también vienen conmigo hace mucho tiempo. Que le podemos llamar obsesiones tranquilamente. Sí, sí, aparte, claramente parece que tuviera espacio publicitario por momentos cuando uno lee. Y vos decís, pero esto como no tenía nada que ver con las voces que venían acá. Y bueno, listo, ok, pero sí, muy, muy, muy de los 90 muy... Es en ese sentido, ¿no? Que como decía algo, es muy atractivo porque hay muchas lecturas posibles, hay, depende de los temas que a uno le obsesionan como lector puede encontrar ahí tiene mucha potencia en ese sentido el poemario y por eso celebro este tipo de espesura, ¿no? En los textos.
que nos hagan pensar, ¿no? Textos que nos hagan pensar. Así que bueno, vamos a ir cerrando porque ya creo que es la hora y en cualquier momento Instagram me va a decir que se me está terminando el tiempo. Así que quería agradecerte nuevamente por ser parte de Voces Poéticas, por estar hoy acá, por el texto, sobre todo. Y, y bueno, le podemos decir a la gente que en las librerías, seguramente en las del barrio lo pueden conseguir y en las grandes librerías también se puede conseguir Monoimi, si no pueden contactarte a vos, ¿verdad? A mí o a Años Luz, en la página de Años Luz están todas las librerías, me pueden contactar a mí, en Mercado Libre está. Gracias a vos por las palabras elogiosas. Realmente que me digas que el libro te hizo pensar es como... eh, Ya está, ¿no? Sí, mirá, es verdad, yo te lo digo crecí, de verdad porque soy sincera. ojalá que sea cierto, porque yo crecí con la frase, Leandro, no me hagas pensar. O sea, es lo que me han dicho desde los 5 años hasta, me lo siguen diciendo, en cualquier foro. Entonces, fomenta el pensamiento ya es como que, bueno, listo. Ya En algún está. lugar tenía que cuidarlo, ¿no? Me lo tenían que Claro. aceptar. Sí, sí, es bueno. Se recibe auspiciosamente todo eso siempre. Así que muchas gracias. Y bueno, creo que no tengo ningún chivo justamente hablando de las publicidades, no tengo ninguna publicidad para decir de Voces del Sur en estos días, pero seguramente pronto vaya a haber un radioteatro. ¿Te gusta el radioteatro? ¿Sos de Sí, escuchar? no ahora, pero sí cuando escuchaba a Dolina. Me gustaban mucho algunos radioteatros que hacían en Cualés cuando Pergolini era un tipo que caía bien, pero también los 90, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí, me gustan los radioteatros. Bueno, Hice nosotros radioteatro. claro, mirá, bueno, nosotros tenemos un radioteatro y seguramente en breve vaya a haber otro capítulo, así que para los fans del radioteatro, eh, ahí en nuestros canales de Spotify los van a conseguir. Bueno, muchísimas gracias, Leandro, de nuevo. El vivo queda grabado para que lo puedan ver aquellos que no se pudieron conectar ahora y llegan más tarde. Gracias de nuevo por Monoimi, espero que la hayas pasado bien. Yo la pasé muy bien. Yo también la pasé bárbaro, sos muy amable, me encantó la lectura que hiciste, me siento muy agradecido. Bueno, y nos vemos en algún otro especial de Voces Poéticas. Saludos a todos. Chao.